Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Avanzamos en nuestra temática de la sección de los 7, esta nueva sección que tendremos una semana al mes, donde en esta ocasión hemos estado observando 7 tipos de personas que no debemos ayudar. Ya hemos visto lo insensato que es prestar auxilio al perezoso y negligente crónico, lo nefasto que puede llegar a ser ayudar o aconsejar al que es necio y porfiado porque es soberbio, ese desgaste que puede venir innecesariamente prácticamente. Hoy vamos a observar otro tipo de individuos, el cual tiene que ver con el violento y perverso. El violento y perverso. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a analizar esto bajo el título No solapes la maldad del violento y perverso. No solapes la maldad del violento y perverso. Vamos a las Sagradas Escrituras. Nuevamente tendremos como texto base un pasaje del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículos 10 hasta el versículo 16. Búsquelo. Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 16. Aquí, literalmente, como es mucho de la dinámica del libro de Proverbios, la sabiduría va tomando forma, persona y protagonismo. Su clímax se alcanza en el capítulo 8, donde la sabiduría, de alguna forma, llega a tomar apariencia de lo que en su momento sería nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino como todo Dios y todo hombre a mostrarnos las verdades del reino y a salvarnos de una condenación eterna. Aquí se presenta un clamor de la sabiduría. No se olvide que el principio de la sabiduría, y lo dice el versículo 7, es el temor de Jehová. Y habla de que hay gente insensata que desprecian todo tipo de enseñanza y sabiduría. Y eso calza con lo que veíamos el día de ayer. Pero en parte también calza con lo que vamos a ver hoy día. La sabiduría comienza a clamar y le habla como un padre, una madre amante a un hijo que necesita la instrucción. Bien. Entonces daré lectura, conforme estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo, para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios a la letra dice tal como sigue. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa. Hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestras casas del botín. Comparte tu suerte con nosotros y tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no los acompañes en su camino. Aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Amén
He leído bajo la versión Biblia textual. Y fíjese qué interesante que el autor de Proverbios está dando, por un lado, las características de estos hombres que son, en su perversión, son seductores. ¿Qué significa esto, que sean seductores? Tienen la capacidad de arrastrar a otros hacia su mal camino. Tienen la capacidad, incluso algunos, quizás aparentemente, de disimular muy bien sus verdaderas intenciones. Y nunca, aquí hay un chilenismo que quiero usar, nunca un puerco, un chancho, un cerdo se quiere embarrar solo. Por lo general, este tipo de individuos necesitan cómplices para sus fechorías. ¿Por qué es necesario entender que este tipo de individuos no hay que ayudarlos? A veces, al igual que este otro que era necio, perezoso, necio, porfiado y soberbio, que no hay que aconsejar, acá incluso sería peor. Muchas veces desgastaríamos palabras. ¿Qué pasaría si incluso un individuo de nuestra familia, un hijo, un padre, un hermano, un pariente, un primo, alguien muy cercano, sea de este tipo de personas, y nosotros le solapamos la maldad? ¿Cómo se le ayuda al que está mal económicamente con dinero? ¿Cómo se ayuda al que va por un camino extraviado? Aconsejando. Ahora, en el sentido negativo, ¿cómo sería nuestra mala influencia o ayuda hacia este tipo de persona? Solaparle la maldad. Solaparle la maldad. Repito, no solapemos la maldad de este tipo de personas que son violentos y perversos, aunque algunos lo quieran disimular. ¿Qué significa solapar? Muchas veces hacer el trabajo de la empleada doméstica floja, de la nana floja, que en vez de confrontar la situación termina escondiendo la basura debajo de la alfombra. Fíjese que el proverbista dice que le hace una invitación al incauto, probablemente en el versículo 11. Ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente. Entonces, eso denota una perversión de corazón. Perversión. Y la perversión tiene que ver no necesariamente con perversión de tipo sexual, que es como la más evidente, sino que la persona que maquina el mal, que procura el mal del otro o recibir beneficios de otros como un parásito, también es un tipo de persona pervertida. El versículo 13 implica la idea incluso del robo y obviamente ligándolo al versículo anterior con homicidio. Y el versículo 14 le dice: comparte tu suerte con nosotros y tengamos toda una misma bolsa. Es decir, necesitamos que tú te hagas cómplice de mi maldad. Esta cuestión no es un tema menor. Por eso ahora la sabiduría clamando le va a dar la consejería a este hijo amado. Hijo mío, no los acompañes en su camino. Aparta tu pie de sus veredas, es decir, evita relacionarte con este tipo de personas. Pero volvemos a la idea, ¿qué pasa si es un familiar cercano, que yo sé que está en una maldad, que yo sé que está haciendo algo realmente nefasto? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Voy a ser tan cómplice de esa persona al callar la situación? ¿Voy a ser un mojigato hipócrita que no voy a ser capaz de confrontar la situación, de enfrentarlo? Ahí comienza el dilema. Por eso el versículo 16 dice: porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Esa es la parte violenta de algunos de estos individuos. Por eso dice: apártate, es decir, evita este tipo de personas. Pero si no los puedes evitar, confronta la situación para que no seas cómplice. La peor forma de ayudar a este tipo de individuos es callar, es hacernos los ignorantes, es decir, yo no he visto nada, no sé nada, no entiendo nada, porque terminamos siendo cómplices, incluso a veces intelectuales,
de las situaciones. Ahora, póngase en otro caso, por ejemplo, que algún hermano en la fe o algún consiervo, trabaje de vendedor en algún puesto en la calle, en alguna feria. Pongamos esa idea para ilustrarlo. Y usted tenga un hijo que lamentablemente va por el camino de la delincuencia. Y ese hijo roba un celular, roba una billetera o roba un objeto de valor. Y va corriendo a donde usted para que usted, como lo hacen muchos, por ejemplo, en distintas localidades del país, como en Santiago, muy común, el tema de la receptación de objetos robados, por un lado para ocultar el delito y por otro lado para recibir beneficio económico después de la venta. Imagínese que usted, como un hijo de Dios, como un creyente, termina actuando así. No, pero es que este es mi hijo. Yo tengo que cooperarle, yo tengo que ayudarle, yo tengo que evitar que vaya a la cárcel. Ahora, pongamos un caso más crítico. ¿Qué pasaría si en una familia, por ejemplo, en donde el matrimonio tiene hijos ambas partes y se casan y después ya los hijos llegan a cierta edad, pongámosle la adolescencia? ¿Ah? Fíjese que está la idea de los tuyos, los míos, los nuestros. Pongámosle, y voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Qué pasa si hay un matrimonio de creyentes que traen toda una vida antigua, pero se casan y el varón tiene un hijo de 15 años y la varona, la esposa, trae un hijo de una hija de una relación anterior de 10 años, 12 años? Y por esas cosas de la vida, llegan a tener un hijo en común. En este caso, pongámosle puntualmente una hija en común. Bien, ponga mucha atención. ¿Qué pasa? Que si a cierta edad a esa hija en común, este joven la termina violando, y la madre, aún sabiendo la situación porque su hija afectada, le comenta lo que ha ocurrido, o el padre, enterándose de la situación, ninguno de los dos quiere poner carta en el asunto para no escandalizar o para no perder ciertos privilegios o simplemente para evitar el escándalo de un hijo que puede caer a la cárcel. No lo hacen. Ahí aparece la idea de un perverso, de un hombre o de un joven que actuó perversamente, pero tan perverso como ese joven en su actuación de abusar literalmente de su hermana o de su hermanastra, según como sea el caso. Por eso puse ese escenario. Si los progenitores, sabiendo la situación, no denuncian delante de la ley este hecho, son tan culpables y miserables en la perversión, al igual que el joven que cometió el delito. Note, por favor, cuáles son las características de este tipo de individuos, para también saber reconocerlo en caso de. Muchos de ellos son pendencieros, buscan pleito a partir de la nada. También se caracterizan algunos de ellos por ser personas impacientes, impulsivos, que necesitan la satisfacción de sus deseos prontamente. No tienen la capacidad de espera del común de la gente. Incluso algunos de estos llegan a tener rasgos psicopáticos. Y siempre se está autojustificando. Tú tienes que quererme o aceptarme porque así soy yo y yo no voy a cambiar. El problema es que eso no dice la Escritura. Y el problema también que la Biblia declara a través del apóstol Pablo cuando enseñaba a la iglesia de Corinto que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y tenemos que ser radicales en esto. Tomemos nuevamente la idea de un hijo. Tampoco significa que nosotros le vamos a declarar todas las penas del infierno a un hijo o lo vamos a echar a la calle como un perro, sobre todo si es menor de edad. Pero si ocurre un caso así y uno se entera, tiene que encender todas las alarmas sin importar las consecuencias. Aquí no es solapar la maldad, porque así como ese hijo es un victimario que usted a lo mejor solapadamente va a estar supuestamente protegiéndolo, lo está dañando más, lo está hundiendo más en las fauces del infierno y está desprotegiendo a la víctima.
por preferenciar a uno. La misma idea del padre que recepta cosas robadas. Eso es seguirle aumentando el delito. Y el día de mañana puede pasar de una sustracción de un teléfono, en un descuido de la víctima, en un robo por sorpresa, en un hurto por descuido, lo que sea, puede llegar al punto de transformarse en un homicida, en un asalto con violencia. Mucha de esta gente también tiene un grave problema conductual de no tener empatía con los otros y son capaces de decir lo que se le venga a la mente sin analizar las consecuencias. Lo común de esta gente es que dicen, no, pero es que yo digo lo que pienso, así de sencillo, y no voy a cambiar. Pero la Biblia dice hacia el creyente que nosotros tenemos que pensar así, yo pienso lo que digo. Porque también, así como podemos dañar físicamente en una agresión real a una persona, también podemos dañar terriblemente en base a palabras hirientes que le digamos a alguien. A este tipo de individuos, idealmente ya no se les puede aconsejar, a menos, vuelvo al núcleo de la idea, que sea un hijo que todavía está en capacidad de enmendar el error. Y si es necesario por causa nuestra que pague con cárcel o que realmente se activen las instituciones que deben tomar el caso, debemos hacerlo. Por responsabilidad con Dios, por responsabilidad con nosotros mismos en nuestra moral y también por una responsabilidad hacia quien ha resultado víctima. Ahora, si tomamos la idea aquí de Proverbios, nos está diciendo no aconsejes, no acompañes, aléjate y apártate de este tipo de personas. Fíjese, y ahora voy a leer en la versión Reina Valera 1960 lo que nos va a decir el apóstol Pablo respecto de este tipo de individuos. Pablo también le dice a la iglesia de Éfeso, no se hagan partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, que casi siempre aparece aplicado, por ejemplo, a no participar de la actividad del Halloween, lo cual estoy de acuerdo, pero también solapando la maldad de un maldadoso, de un perverso, de un violento, de un manipulador, de un vividor, igual estamos nosotros participando de las obras de las tinieblas. Pablo aconseja a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, ponga mucha atención desde el versículo 1 al 5. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos son egoístas en extremo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, personas que no viven su realidad, sino que son personas vanas en todo el sentido de la palabra, amadores de los deleites más que de Dios, vividores y mundanos, que tendrán apariencia de piedad, hipócritas, descarados, pero negarán la eficacia de ella. Y el consejo final de Pablo, a estos evita. Evita. Pero volvamos a lo primero que dije, previo a esto. ¿Qué pasa si es un familiar? Si es un familiar lejano, evítalo. Sencillo. Porque a veces hay que ser radical en las cosas de Dios y romper con lazos. ¿Qué le dijo nuestro Dios a Abraham en su llamamiento? Deja tu tierra, tu parentela, y ve la tierra que yo te mostraré. A veces hay cordones umbilicales que son necesarios cortarlos, no solo para crecer, sino para evitarnos dolores futuros. Tome la idea de cuando Abraham desobedece a eso y se lleva a su sobrino Lot. Abraham actuó en buena intención,
pero fuera de obediencia. Y si usted ve la historia consecutiva de las acciones de Lot, le fueron solo dolores de cabeza y problemas a Abraham. Muchas veces nosotros mismos, por no saber cortar con relaciones nefastas o saber diferenciar con quienes interactuamos, nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas. Y seamos genuinos y paremos con la hipocresía, paremos con esa falsa actitud de víctima cuando nosotros mismos muchas veces nos acarreamos nuestros propios males. Terminamos culpando al diablo, terminamos culpando a las circunstancias, terminamos diciéndole al Señor por qué nos procesa de esa manera, y somos nosotros mismos los que no seguimos este consejo. Evita este tipo de individuos. Note, por favor, las amistades nosotros las elegimos. En los trabajos tengo que saber con quién interactúo. El problema es cuando hay lazo familiar. Mi consejo sano: un lazo familiar no tan cercano, evítalo. Pero un lazo tan cercano como los ejemplos que he puesto, de un hijo, de un padre, de un hermano, sí debemos actuar en consecuencia, confrontar y enfrentar la maldad con la verdad. Es la única alternativa y opción. Entonces, vamos concluyendo en algunas cosas importantes. La violencia, por ejemplo, y estas malas actitudes no se sanan con silencios cómplices, no se sanan, no se quitan, no se acaban con evadir la realidad. Para esto, para ponerle un fin a esto, si no podemos evitar a estos individuos y nos toca estar con ellos, porque son personas muy cercanas, debemos confrontar todo esto con la verdad. Pero lamentablemente, si no hay un arrepentimiento genuino de por medio, se debe romper el vínculo. Repito, si es un hijo, si es un padre, el que está actuando de esta manera, se debe confrontar. Se debe recurrir a todos los mecanismos correctos para traer una sanidad a la situación, y en casos extremos, lamentablemente, hay que decidir o por una vida en Cristo, en donde vivimos un evangelio radical, o caemos, como muchas veces ocurre, en solapar la mentira, en esconder el pecado, en compartir con este tipo de personas que van manchando poco a poco nuestro testimonio, y si nos descuidamos, sus malas prácticas también podemos terminarlas realizando nosotros. ¿Qué va a hacer usted en caso de? Yo lo tengo claro de parte del Señor. Dios le bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.